Lo que pasa es que es atrevido. ¿El atrevimiento es suficiente, una razón suficiente para matarlos? Ser LGBT en Carmen de Bolívar es firmar tu sentencia de muerte. Las personas trans están en riesgo permanente. In April of this year, a video of the killing of a trans woman named Sara Millerey went viral across Colombia. It is hard to watch. CNN is showing a part of it because the calculated brutality of the attack has sparked an unprecedented public reckoning in the country. Police says that bystanders were told not to intervene by the attackers. Locals have told us that this is the place where Sara Millerey was killed. And it's a murder that could not have gone unnoticed. Just in the last few minutes, dozens of people have gone through this bridge. Those who killed her clearly wanted to send a message. 2 people have been charged, but the crime is still felt around Medellin, a city that has been dealing with organized crime for decades. We're in Medellin to meet one of the gangs that control this area. Everything that moves in their neighborhood is under their watch. The people we're about to see deny any involvement with the killing of Sara Millerey. However, they say they know who did it. Ese muerto no es de Pacelli. Lo que pasa es que acá sí se lleva mojoya sobre ellos. ¿Por qué? Porque es que el marica de por sí es atrevido. Cuando ellos vienen a hacer lo mismo, acá es donde se estrellan. Acá se le hacen 2 advertencias. La tercera ya no se le va a pasar. ¿El atrevimiento es suficiente, una razón suficiente para matarlos? Cuando se te hace una advertencia, sí. Millerey had crossed a line, he claims, and the punishment for that is death. Lo que pasa es que nosotros somos los que coordinamos esto. La era de Pablo se acabó. Que todo el mundo andaba con los fierros, que aquí para allá mostrando, no, eso se acabó. Acá se mantiene guardado y solamente se saca para trabajo. Si hay que desaparecer, se desaparece. Well, the case of Sara Millerey has sparked a conversation all across Colombia. Her murder is far from unique. In fact, more than 40 people have been killed in anti-LGBTQ violence just in the last 6 months. In the rural town of Carmen de Bolívar, a trans or gay person has been killed each year for the past 3 years. Most recently, Nawar Jimenez, an activist and sex worker found dead by the side of the road. ¿Allá la encontraron acá? Sí. En ese lugar. Tú fuiste una de las primeras que la vio, No, ¿verdad? pues cuando yo llegué ya Paula la había visto y todavía no la habían tapado. Eso, la encontramos y después fue que llegó la policía y empezamos. Y pues allí vamos. Thank you so much. I'm really sorry for that. Thank you. Gracias. Nobody has been charged for Nawar's murder. A security camera stands right above the crime scene, but police says they have not been able to identify the attackers. Hola, mi nombre es Nawar Jiménez. Colombian authorities told us the perpetrators will be punished. But for Nawar's friend Tito, the risks are always present. Sí, ya terminando aquí, sellando y... Is it dangerous to be a LGBT person in a place like Carmen de Bolívar? Bueno, ser LGBT en Carmen de Bolívar y defender derechos humanos es firmar tu sentencia de muerte. A mí me encanta trabajar con Tito. Desde que tengo uso de razón siempre me reconocí como marica. Y te lo digo desde una forma como muy política, desde una apuesta de reivindicación de derechos. Es decir, estoy aquí, aquí me quedo porque ustedes pueden habitar y yo también puedo habitar este espacio. Now Tito has been assigned armed bodyguards by the Colombian state for protection. I mean, to me, it's absurd that you have to walk around your own town with bodyguards just because of what you represent. Have you ever thought of leaving?
Sí, he pensado irme del Carmen de Bolívar porque hoy es uno de los municipios más inseguros del departamento de Bolívar. En el Carmen de Bolívar asesinan prácticamente todos los días y eso pone a los liderazgos, sobre todo LGBT, más en riesgo en estos territorios. There were also threats in flyers that armed groups used to impose their law, a legacy of Colombia's decades of civil war. This one gives gays, lesbians, trans and HIV-positive persons 24 hours to leave town or face the consequences. La disidencia sexual, la libertad sexual es algo que es criminalizante. I mean, just looking at the language, it's frightening. It's a really violent language, the terms that they use against the members of the LGBT community, but also the concept of social cleansing. Who are you to impose social cleansing? El grupo armado ingresa salvando la moral y estableciendo orden, genera legitimidad social en la comunidad. ¿Por qué? Porque empiezan a eliminar lo que la gente considera indeseable. Christian, do you think Colombian society as a whole agrees with this? Do you think Colombia is transphobic as a country? La transfobia, yo creo que Colombia no solamente es transfóbico, tiene múltiples formas de discriminación estructural. The recent wave of killings has pushed the wider LGBTQ community to come out in force. Andrés Cancimance, a congressman who had met Nawar, is presenting a new law to grant trans people further protection. Las personas trans están en riesgo permanente. Necesitamos una ley que proteja su vida, sus derechos y su dignidad. Por eso es urgente que se apruebe en el Congreso de la República. ¿Puedes explicarnos por qué en Colombia la situación sigue siendo tan trágica? 46 asesinados en los últimos 6 meses. Porque sin duda es una sociedad que atenta contra la vida y principalmente contra la vida de las personas trans. Only 3 of 155 criminal investigations into LGBTQ killings last year have reached a verdict, and yet opposition remains. Conservative lawmakers and Christian influencers accuse the trans community of exploiting the security crisis to push a woke agenda. Este 20 de julio nos van a radicar la famosa ley trans, que busca que con nuestros impuestos personas se puedan armonizar y cambiar el sexo. Este es un proyecto de ley que impone la transexualidad en los niños. A claim that is not true. ¿Tú no te consideras transfóbico? No, aquí se podría sentar una persona trans y la puedo abrazar y me puedo tomar un café. Pero lo que yo no concibo tampoco, y que lo que no se puede concebir, es que a través de la ideología tú quieras censurar a los demás, quieras censurar su opinión. Pero, por ejemplo, ¿no te sientes responsable por escalar la retórica, por calentar el discurso? Aquí la gente muere. No necesariamente por ese comentario en específico, porque eso es una opinión. Sí, pero tú mueves opiniones teniendo 65,000 seguidores. Tú eres un líder de opiniones. Es una opinión. Y no tiene una responsabilidad. Claro, es una opinión que cuando tú dices una opinión enmarcada en lo que tú crees, no puede ser censurada. But Nawar's friends in Carmen de Bolívar say that opinions can also kill. At this year's Pride March, her photo joins those of many others murdered this year. Their anthem, Defiant, in the Darkness. Stefano Pozzebon, CNN, Carmen de Bolívar.